Luis, Raquel, tenéis una exposición, presentárnosla. Sí. Sí. Y ahora, si queréis, seguimos hablando un ratito y damos pie a si hay alguna palabra que nos quieran decir. Claro que sí. Nada, hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Os vamos a hablar de la resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos, que es un problema de salud global. Ahora os vamos a explicar por qué. No es un problema de salud que afecte solo a humanos, afecta a humana, a veterinaria, a medio ambiente, a plantas. Es un problema complejo que merece ser explicado con sencillez, como vamos a hacer. Antes, una pequeña introducción. Estos somos Raquel y yo, y el de la izquierda es Íñigo Ansola, que es un buen amigo nuestro, que es ilustrador y viñetista. Y es con él con el que solemos trabajar. De hecho, hemos publicado 4 libros ya con él. Queríamos presentaros lo primero, ¿vale? Con Íñigo empezamos publicando unos libros de historia de la farmacia con la Universidad de Salamanca, con respaldo del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca, de la facultad. Fue todo, la verdad es que muy bonito y muy entrañable, pero claro, son libros quizás un pelín minoritarios. Después sacamos Vacunando a 2 siglos y sumando, con la exposición que ahora mismo se puede visitar aquí en Campo de Criptana, que ha visitado 83 localizaciones por toda España desde 2019, porque no es un libro publicado al calor del COVID, es un libro que se publicó antes y ya hablábamos de las vacunas ARN en ese libro. Aquí tenéis la exposición, esto es el Hospital de Pamplona, hace un par de años más o menos. Y bueno, sí que ha tenido bastante impulso lo que hemos hecho, porque incluso Raquel fue al programa Horizonte con Iker Jiménez. Es que a mí me gusta mucho esta foto, porque está muy guapa y siempre la pongo. Y además también damos charlas en colegios e institutos en colaboración con el IPSAL, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, que colabora con la universidad, la Junta, el SACIL, etc. Y también me gusta mucho esta foto porque hubo una niña de un colegio de un pueblo de Salamanca que cuando le pidieron hacer un trabajo de una mujer científica, escogió a Raquel. Aquí la tenéis, una farmacéutica. Y bueno, como todo esto de los temas de salud nos encanta, pues publicamos un libro sobre resistencia a los antibióticos. Es el único publicado en España que lo aborda de una forma divulgativa y gráfica, con viñetas, con ilustraciones. Esto es muy simpático, muy accesible, lo puede leer cualquiera. Y hablamos de absolutamente de todo, no solo la problemática per se, también hablamos de qué es una bacteria. Hay mucha gente que no tiene claro qué es una bacteria, o la diferencia con un virus, o qué es un antibiótico, cómo funciona. Todo eso lo contamos porque nos parece que es muy importante acercar la ciencia a la sociedad. ¿Raquel? La microbiota está esta semana además muy de moda porque tenemos un reciente premio Princesa de Asturias, que son 2 microbiólogos y una bioquímica, que tratan precisamente el universo de la microbiota, su relación con el cuerpo humano y cómo estas bacterias que forman parte de nuestro ecosistema, que nosotros vivimos con ellos, estamos en íntima relación, cómo estas bacterias se comunican entre ellas. Y eso es una cosa muy importante porque es lo que además ha llevado a todas estas bacterias del grupo escape, las hemos llamado el escuadrón escape, son las que se escapan a los antibióticos. Las bacterias no es que sean malas o buenas por naturaleza, algunas de ellas conviven con nosotros y realmente forman parte de nuestro sistema. Ayudan a nuestro sistema inmune, nos ayudan a metabolizar, nos ayudan a tener un sistema digestivo correcto, por ejemplo, tapizan todo nuestro tubo digestivo, pero algunas de ellas, por eso las hemos llamado el escuadrón, la resistencia que se escabulle y golpea, algunas de esas bacterias han conseguido desarrollar mecanismos que están en su propia naturaleza que las hacen ser inmunes a los tratamientos, es decir, escapan a los tratamientos antimicrobianos. No solo hay bacterias, también hay muchos virus que ya no son sensibles a los tratamientos antivirales y algunos hongos también. Tienen unos nombres muy curiosos, pero la mayor parte de ellas están muy bien tipificadas y la OMS ya las ha incluido desde hace más de 10 años como una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. Porque a todos nos suenan estas enfermedades. Muchas de ellas son antiguas, tan antiguas como la gonorrea, la tuberculosis o la malaria. Todas tienen algo en común. Y es que todas tenían un tratamiento que en su momento fue un éxito y que curaba. Pero a día de hoy todas ellas han desarrollado, todas tienen una resistencia a los antimicrobianos, incluida la malaria, que está causada por un parásito y también escapa a muchos de los tratamientos antimaláricos que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues ahora mismo para todas estas enfermedades nos hacen falta nuevas líneas de tratamiento, nuevas vacunas. Sería una gran noticia tener una nueva vacuna para la tuberculosis, que de hecho puede que tengamos una próximamente, una vacuna española. Y nos haría mucha falta conocer, que en eso está también el premio Princesa de Asturias, cómo estas bacterias se comunican entre ellas y cómo una bacteria que ha aprendido a ser resistente
le pase el testigo a su colega y le transmita ese conocimiento de manera que todas las que estén alrededor se vuelvan resistentes. Lo y que esa es acaba una de de las hacer claves. Raquel de pasarme el mando para pasar diapositivas, lo hacen ellas. Sí, una bacteria resistente, ¿vale? Lo que hace es un paquete, se llaman casetes de genes. Un paquete de genes, esos genes que la han hecho resistente, se los pasa a otra. Y la otra se vuelve resistente. Nos hemos puesto, bueno, la viñeta es de Íñigo, hemos puesto varias porque nos parece que es mucho más divertida la presentación así. Por la derecha tenéis la conjugación bacteriana. Es una bacteria que se conecta con un tubito a otra bacteria y por ahí le pasa información genética. Se comunican. No solo se comunican, sino que evolucionan muy rápido porque se multiplican por minutos. Mutan con una velocidad tremenda. Y la que después de un tratamiento antibiótico consigue sobrevivir y aprende el cómo, cuando se multiplica, da lugar a una bacteria que es idéntica. Cada vez que se divide una bacteria, da lugar a otra que es idéntica. Y todas van a ser resistentes. Por eso es tan compleja la lucha. Aquí tenéis una foto que es muy famosa, en internet está por todas partes. Esas placas redondas que veis se llaman placas de Petri, son como unos platitos de vidrio que se pone una comida que le guste mucho a las bacterias. Se echan las bacterias, se las acuesta, como digo yo, en una estufita a la temperatura que más les gusta, con la humedad que mejor les va, se las deja crecer. Y después se ponen esos discos blancos que veis ahí, que están impregnados de antibiótico. ¿Vale? En las dos placas está la misma bacteria. Lo único que a la izquierda veis como esos discos impregnados de antibiótico tienen un círculo oscuro alrededor, que se llama halo de inhibición, es una zona que han muerto las bacterias, porque el antibiótico ha sido efectivo. Cuando esas bacterias se han hecho resistentes, como podéis ver, los halos de inhibición a la derecha o son muy pequeños o son inexistentes. Las bacterias han aprendido a defenderse de esos antibióticos. Y esto lo podéis extrapolar a vuestros organismos, ¿vale? A vuestro propio cuerpo. A ver, el libro nosotros cuando lo escribimos como buenos farmacéuticos tira más a la farmacología que a la microbiología. Entonces sí que nos gusta mucho hablar también de qué es un antibiótico, qué es lo que hace un antibiótico, ¿vale? Cómo atacan a las bacterias. Aquí no nos vamos a detener mucho porque es un pelín técnico, pero eso de la izquierda sí que nos gusta mencionarlo porque es lo que se llama el triángulo antibiótico, que es lo que se tiene que aprender todos los farmacéuticos y todos los médicos, ¿vale? Todos los médicos de urgencias se saben eso al dedillo, porque en función de eso deciden el tratamiento. De todas formas, en todos los hospitales ya se hacen análisis para saber qué tipo de bacteria tiene el paciente y darle el antibiótico más adecuado y una dosis correcta. Ya no se matan moscas a cañonazos como antes. ¿Y cómo se mata una bacteria con un antibiótico? Pues la pared que las envuelve, la rompes, por ejemplo, o toda su estructura genética, el ADN y el ARN, lo destruyes o evitas que fabrique más, o evitas la síntesis de proteínas. Nuestro cuerpo tiene muchas proteínas. Si no puede fabricar, si te cargas toda esa maquinaria proteica del organismo, pues también la puedes matar. Pero ellos han aprendido a defenderse de todas estas cosas, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Y ahora qué es lo que se está haciendo? ¿Estamos a tiempo de hacer algo? ¿Habrá nuevos antibióticos? Bueno, pues aquí es donde nosotros, que nos gusta mucho la historia, hacemos un viaje espacio-temporal, ¿vale? Y nos vamos a la Edad Media, por ejemplo. ¿Cómo era la sociedad antes de la existencia de vacunas y de antibióticos? Que tienen mucha relación. Por ejemplo, habéis oído hablar de la peste negra. Mató a casi la mitad de la población de Europa. La mitad. ¿Vale? Si hubiera habido antibióticos, no habría pasado. ¿De acuerdo? Entonces, la esperanza de vida para un niño, a lo mejor el 50% de los niños en esa época a lo mejor no superaban los 3 años de edad. Los adultos con 35 o 40 ya eran un poquito ya mayores, porque había tantas enfermedades que no se podían curar que la gente se moría como moscas. ¿Vale? Íñigo hace esta viñeta muy simpática en que hay una cuarentena, había cuarentenas ya en esa época, no eran tontos, no tenían medicamentos, la ciencia estaba en pañales, pero eran listos y hacían lo que podían. Se cerraba la muralla por la noche, no se dejaba entrar gente de fuera por si traía el contagio. Él dice que había un rato que se abría la muralla para ventilar. El desarrollo de los antibióticos, también de las vacunas, nace con el desarrollo de la microbiología. Y la microbiología nace cuando se inventa el microscopio. Anton van Leeuwenhoek era un holandés que era un tratante de tejidos, vendía telas, y para comprobar la calidad del tejido, para ver el entramado del tejido, lo que hacía era que se fabricaban lupas para ver bien cómo eran las telas. Y fue avanzando y al final, como le gustaba mucho lo de pulir lentes, hizo un microscopio chiquitín, pero muy funcional, que le permitió ver los primeros microorganismos, los llamó animáculos. Aquí tenéis uno, ¿vale? Es una cosita así, de latón. Hay muy pocos, están en los museos. Es espectacular lo que hizo este señor con una cosa tan sencilla. Al tener microscopios, personas como Robert Koch pues empezó a descubrir el intríngulis de las bacterias, y Pasteur también, que es el que dijo que había una relación directa entre los microorganismos y las enfermedades infecciosas. Eso
lo cambió todo. Como empezaron a aparecer los primeros antimicrobianos, que no antibióticos, el salvarsan, las sulfamidas, que todavía se utilizan, y llegó un señor muy famoso que se llama Alexander Fleming, que es el que un poco se ha puesto la medalla, pero que no fue él solo el que dio con la penicilina. Él se percató de la actividad de la penicilina. La penicilina es una sustancia que fabrica un hongo y se le contaminó una placa como las que os he enseñado antes y llegó y había un hongo que había crecido redondito como el del pan y dijo, ahí va, pero si alrededor hay una logoinhibición, y es el que dedujo que había una sustancia producida por el hongo que mataba a las bacterias. Pero la utilidad clínica, los que la vieron y le sacaron provecho fueron otros dos investigadores, otro montón de investigadores, pero sobre todo Florey y Chain, que compartieron el premio Nobel con él. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que cambió el mundo? Aparte de la Segunda Guerra Mundial. No solo hablamos de geopolítica, hablamos también de farmacia y de medicina. Porque los ingleses empezaron a producir penicilina, pero no tenían capacidad. Y pidieron a los americanos que desarrollaran un método para la producción industrial de penicilina, con un objetivo: tener 2 millones de dosis para el día del desembarco de Normandía. ¿Qué ocurría en los ejércitos? No solo morían los soldados, había muchos heridos. Heridos que además, por las infecciones, morían o tardaban mucho en poder volver al frente. Pero había otras enfermedades infecciosas que requerían el uso de antibióticos. Tenían muchas bajas laborales, por ejemplo, por sífilis, por gonorrea. Aquí tenéis unos carteles advirtiendo de, oye, tened cuidado, no os vayáis a contagiar, ¿vale? Que luego cogéis la baja y os necesitamos para el desembarco. En definitiva, todo este proyecto que llamamos un proyecto Manhattan farmacéutico, que se llevó a cabo en Estados Unidos, recuerda mucho a la vacuna del COVID-19. Muchísimo. También estuvo Pfizer en el ajo, por cierto. Y es que consiguieron, partiendo del penicillium, el hongo que produce la penicilina, el penicillium inglés, consiguieron dar con otros, los mutaron, averiguaron cómo producir más penicilina a nivel industrial, lo desarrolló el sistema, la primera planta que fabricó en condiciones penicilina, la desarrolló una mujer de la que nunca se habla, que era ingeniera química, en una fábrica de hielo abandonada en Brooklyn. Esa fábrica ahora es monumento nacional en Estados Unidos. Y bueno, hubo muchas otras mujeres. Hubo más mujeres, hubo muchas mujeres en la investigación de los antibióticos. Lo que pasa es que muchas de ellas han pasado desapercibidas. Nosotros en los libros, tanto en Vacunando como en el de Antibióticos versus Bacterias, nos gusta dedicar un capítulo a las mujeres que han estado ahí, en la investigación, en la lucha, en la búsqueda de la vacuna, y sobre todo en el caso de los antibióticos, porque hay una mujer que se llama Mary Moosa, un poco despectivo el término, pero ella contribuyó encontrando una cepa que tenía un rendimiento mucho mayor, era Mo. El Mo lo encontró curiosamente en un mercado, en un melón que estaba ya pasado y había generado ese hongo, y ella tuvo la intuición de que con ese hongo iban a conseguir un mejor rendimiento. A veces las cosas de la ciencia tienen mucho de serendipia y de casualidad. En el caso de las mujeres, por ejemplo, Jo Handelsman, que es coetánea de la Universidad de Wisconsin, es la fundadora y la impulsora de algo que nos va a ayudar mucho, y esperemos además que España tenga un papel ahí importante, que es la búsqueda de un nuevo antibiótico en el suelo, en nuestro entorno. Es un proyecto muy curioso que se llama Tiny Earth, en la versión americana, que en España se llama Micromundo. Lo dirige un farmacéutico, el catedrático de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, y es un proyecto de colaboración ciudadana, de lo que ahora se llama aprendizaje por servicio. Es decir, los niños de las escuelas de secundaria, de la ESO, colaboran con las universidades, con los estudiantes de la universidad, para hacer una recogida de suelo, un aislado de ese suelo que han recogido, lo aíslan, lo cultivan, como ha explicado Luis, colocan las placas y luego detectan con los antibióticos que utilizan cuál de esas bacterias puede ser una potencial buena productora de antibiótico para un futuro. Se está creando una buena base de datos. Claro, es que hay que tener en cuenta que muchas bacterias producen ellas antibióticos para defenderse de otras bacterias. La streptomicina se descubrió en una bacteria que crece en el suelo. Entonces se está buscando otra vez en el suelo, pero a nivel mundial, y España tiene un papel tremendamente relevante en esto. Esto es importante porque además despierta vocaciones. Muchos de estos niños que colaboran o que participan en el proyecto Micromundo, el día de mañana tendrán esa inquietud por ser científicos y por buscar soluciones a este grave problema. El problema tiene unas cifras, como hemos dicho también antes, más de 4.000 muertes al año directamente debidas o causadas por bacterias resistentes, que son pacientes que se habrían curado de haber tenido un antibiótico que hubiera funcionado. La reducción del consumo de antibióticos aquí es clave. Ya llevamos años desde que se instauró el PRAN, desde el año 2014. En España ha habido una reducción muy acusada, notable,
sobre todo en veterinaria, del uso de los antibióticos. Porque aunque nosotros podamos creer que el mayor uso del consumo de antibióticos está en la población, en la farmacia comunitaria no es así. La parte de los hospitales es muy importante, pero es mucho mayor el uso en veterinaria. En Europa los datos son muy parecidos a Estados Unidos, del orden de 33.000 muertes al año por infecciones directamente causadas por bacterias resistentes, pero a esto hay que sumar el coste que supone tener que tratar a un paciente que tiene que permanecer más tiempo en UCI, que va a tener muchos más efectos adversos, que va a tener complicaciones derivadas de ese cambio del tratamiento, es decir, vamos a tener muchos más costes y muchos más daños asociados a este problema. Hay varios programas, entre ellos el programa REDUCE de prescripción en veterinaria o los grupos PROA de los hospitales que trabajan conjuntamente con atención primaria para elaborar unas guías y para llevar un proceso y sobre todo para saber cómo van aplicando cada hospital en su entorno, porque esto es muy importante, hay que hacerlo a nivel local, cada hospital debe tener su propio grupo PROA y trabajar todos de manera conjunta. Nos gusta, aparte de hablar del Plan Nacional, que es del Ministerio, nos gusta hablar de la semana de la concienciación, porque eso está muy bien a nivel sanitario, a nivel clínico, pero necesitamos que la población sea consciente del problema que tenemos. Esta semana, del 18 al 24, se dedica desde la Comisión Europea y también en Estados Unidos a hablar de la necesidad de preservar los antibióticos que tenemos, de conseguir usarlos bien y además conseguir que los pacientes sean conscientes de que un antibiótico es un problema, o sea, el mal uso de los antibióticos es un problema de salud pública mundial. En el caso de Europa hay distintas ligas, nosotros éramos de los países, ya digo que estamos mejorando mucho, pero éramos de los países que teníamos peor pronóstico, o sea, peor panorama dentro de Europa en cuanto al uso de antibióticos. Es un tema también cultural, muchos de los países del norte tradicionalmente no han usado tanto los antibióticos como nosotros en su entorno sanitario y hay países claramente mediterráneos que tienen una situación mucho peor y es alarmante. Aunque este mapa puede engañarnos porque las bacterias en realidad son muy ubicuas y no conocen fronteras. Esto que vemos aquí de yo estoy mejor y ellos están peor en realidad es totalmente engañoso. Las bacterias además han convivido con un sistema de producción de alimentación, de agricultura y de veterinaria que durante muchos años ha primado en la producción a gran escala y ahora mismo pues bueno, llevamos muchos años engordando bichos. Esta viñeta de Ansola es muy irónica porque es verdad, hemos usado tanto los antibióticos de tal manera, sobre todo en veterinaria y en agricultura, que hemos creado un grave problema y la bacteria que está ahí ya pues le da igual, casi que le alimenta el antibiótico. El problema además de salud pública que ahora se entiende muy bien con el término One Health, estamos en un único mundo, una única salud. Y ese término es muy importante también a nivel de concienciación ciudadana porque no solo es el entorno sanitario, ese hospital que está utilizando antibióticos de manera muy intensiva y en un punto muy concreto, es que están también la red de agua, está todo el sistema del medio ambiente, la agricultura, la ganadería, los ríos. Todo eso hace que el ecosistema, todas esas bacterias pasan a formar parte del ecosistema y, como digo, viajan. Ninguna de ellas se queda en el hospital donde se ha producido, sino que viajan con nosotros, viajan en avión, y en cuestión de horas se han extendido y son muy hábiles a la hora de escapar. Nos gusta además decir que este problema de One Health es un problema de solución multidisciplinar. Aquí los farmacéuticos que no han salido muy bien parados porque no son los más... O sea, Íñigo ha utilizado un farmacéutico muy poco... Sí, Íñigo es muy amigo nuestro. Es muy amigo, pero a veces tiene estas cosas. Pero él sabe y además muy bien que este es un problema en el que todos, veterinarios, médicos, farmacéuticos, medicina hospitalaria, farmacia comunitaria, todos tenemos que estar con el mismo objetivo, que es reducir el consumo, preservar los antibióticos que tenemos, concienciar a la población y sobre todo, evitar tener que decir que esa resistencia no puede pasar al contraataque. Tenemos que pasar al contraataque. Habrá nuevas terapias. Probablemente los fagos que están ahí ya estudiándose, que hay muchos programas de desarrollo de fagos. Habrá nuevos antibióticos, algunos de ellos han sido olvidados por la industria y ahora se van a recuperar. Nuevos lanzamientos, esperemos que sí, pero no podemos confiar únicamente en que haya nuevos tratamientos. Tenemos que ser capaces de usar el arsenal que tenemos ahora y usarlo bien.
Según la OMS, hay varios tramos de antibióticos que pueden utilizarse según las circunstancias y claramente hay antibióticos que deberíamos reservar para pacientes muy críticos o para circunstancias muy concretas. Y deberíamos ser muy estrictos con estas guías de actuación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Claro, siempre hemos dicho que la población debe ser consciente del problema y debe ser partícipe de la solución. ¿Qué puede hacer? ¿La población qué puede hacer? A ver, no queremos ponernos muy dramáticos, ¿vale? Ningún médico va a dejar de prescribir un antibiótico que le haga falta a un paciente, ¿vale? Pero hay que usarlos racionalmente, ¿vale? Con mucho cuidado y siempre que haga falta. A ver, sí que lo he visto yo muchas veces en la farmacia. En la farmacia hay una especie de cilindro blanco que se llama punto sigre. No sé si lo habéis visto alguna vez, lo tenemos todas las farmacias, que es donde se tiran los medicamentos caducados. Los medicamentos caducados no se tiran a la basura, no se tiran por el váter. Eso incluye los antibióticos. Si echas los antibióticos por el váter, acaba en el agua del río de la depuradora, entra en contacto con bacterias que en esas bajas dosis que a lo mejor alcanzan los antibióticos en una depuradora, aprenden cómo defenderse de él y se vuelven resistentes, ¿vale? Y también es muy típico lo del antibiótico cuando tengo gripe o catarro. Dame un antibiótico que tengo gripe. ¿Que no? ¿Que no? ¿Por qué? Un antibiótico es eficaz contra bacterias y los virus, que son los que causan las gripes y los resfriados, pues se ríen mucho cuando ven un antibiótico, no sirve para nada, pero las bacterias de tu cuerpo aprenden. El uso prudente. ¿Vale? Hay que tomar los antibióticos cuando te los recetan, hay que usarlos correctamente. ¿A qué me refiero con eso? Si el médico te dice tómatelo durante 7 días, tómatelo durante 7 días. Si al tercer día te encuentras bien, da igual, tú sigues hasta el 7.º día, porque también es súper habitual que la gente al tercer o cuarto día se encuentra bien, deja de tomar el antibiótico, se lo guarda en el cajón y luego la próxima vez que le pica la garganta se toma una pastillita, ¿vale? Eso es súper habitual. El punto sigre que os he comentado antes, que no valen para nada contra resfriados y gripes. Y en el tema de la veterinaria, pues eso es interesante, porque el veterinario también tiene que prescribir antibiótico, ¿vale? El veterinario decide, no tú decides. Me acuerdo que una vez estuvimos viendo, no sé, algún reportaje o algún documental, como en Estados Unidos hay mucha gente que lo que hace es que se quiere tomar un antibiótico, como el farmacéutico no se lo da, y allí es legal la venta de medicamentos de prescripción de veterinaria por internet, se compra el antibiótico de veterinaria y se lo toma, porque los medicamentos para los animales cumplen las GMPs igual que los de humana. Se fabrican bajo la misma normativa que tiene carácter de ley, ¿de acuerdo? Otra cosa muy inteligente sería prevenir las infecciones. Eso lo hemos visto mucho durante el COVID. Lávate las manos. En verano, ojo con la mayonesa. Cosas así que siempre nos dicen y que ya nos tienen cansados, pues eso evita muchísimas infecciones, ¿vale? Y si estás enfermo, pues evita el contagio. Si te acercas a un enfermo, ponte la mascarilla. Y muy importante, cumple el calendario vacunal. Si te vacunas y no pillas una infección, ya no te hace falta usar el antibiótico. Y eso nos ayuda a preservar todo ese arsenal terapéutico que tenemos. Esto ya como boticario de barrio, por favor, siempre el antibiótico sin receta no lo damos y que nadie se enfade ni esas cosas que a veces nos pasan un poco desagradables. Todo este tema de la divulgación, de la educación sanitaria, de la divulgación científica, se mueve mucho en redes sociales. Y eso es un mare magnum, ahí hay de todo. Tú metes en Google y encuentras de todo. Encuentras veracidad, pero encuentras también falsedad. Encuentras antivacunas, encuentras de todo. Entonces, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos elaboró un decálogo para que los farmacéuticos, que bueno, pues nos movemos un poquito, que sin redes sociales, somos @vacunando, por cierto, los que estamos en redes sociales o damos charlas divulgativas, etcétera, para que tengamos un poco ahí un camino a seguir, ¿vale? Es muy importante que los farmacéuticos y todo el personal sanitario pues se implique. Hay que estar en redes sociales, hay que estar en internet y hay que ayudar contra lo que llaman las fake news, ¿vale? Las noticias falsas. Y Farmamundi, tenemos una relación muy estrecha con Farmamundi, de hecho Raquel está en la junta directiva de Farmamundi, que es una ONG farmacéutica muy importante de España, también elaboró un listado de los mejores divulgadores de salud para que las personas que andan buscando información sanitaria vayan a buscarla donde deben o en TikTok o en estos sitios, pues vayan a hablar con Farmacéutico Fernández en vez de hablar con una influencer que a lo mejor sabe mucho de ropa, pero que se dedica a recomendar antibióticos y eso pues no puede ser. De hecho, dudo incluso que sea legal. Este es un listado de los mejores divulgadores en salud. Por ahí abajo en el 14 está Raquel y vacunando, que somos los dos. ¿De acuerdo? Pero bueno, podéis ver, todos estos son farmacéuticos, que creo que es muy interesante que estemos ahí los farmacéuticos mojándonos, ¿no? Esto es un pantallazo que saqué de Twitter, que enseguida se bloqueó y desapareció, no pude coger toda la conversación, pero era una especie de conversación entre gente que estaba muy cabreada porque en la farmacia no les daban antibióticos sin receta, ¿vale?
Y el señor de abajo, que tenía 50.000 seguidores que dicen amén a todo lo que él comenta, dice que se tienen que vender los antibióticos sin receta, que es una cosa de urgencia. ¿Qué es eso de ir a urgencias? ¿O qué es eso de tener que esperar a atajar una infección que te puede llevar a la tumba porque te tienen que hacer un antibiograma? Bueno, pues estas cosas están ahí. Y hay cierto sector de la sociedad que cree más estas cosas que lo, entre comillas, institucional, que es lo que decimos los farmacéuticos, los médicos, el Ministerio de Sanidad. Hay un estudio muy interesante que hizo Atribus sobre la divulgación, ¿vale? Sobre divulgación y el mal uso de los antibióticos. Está detrás el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y Salud sin Bulos, que es un movimiento muy interesante, ¿vale? Por ejemplo, recomendaciones realizadas por influencers, ¿de acuerdo? Antibióticos para un herpes labial. Sí. ¿Vale? No vale para absolutamente nada, salvo para engordar esa bacteria resistente que hemos visto antes en la viñeta de Íñigo. ¿Qué ocurre? Que cuando se ven estas cosas, sí que hay gente que actúa y sí que hay... hemos puesto el caso de Oriana Marzoni, que es una señora que recomendaba Aumentine para el herpes, o bueno, hay más gente, ¿no? ¿Cómo se llama? María Pombo. María Pombo. ¿Qué pasa? Pues saltaron muchos farmacéuticos que se mueven en redes a contestar, a decirle, oye, no seas irresponsable, ten cuidado, pero por cada noticia falsa que se lanza en redes, hacen falta 5 veraces para contrarrestarla. Entonces esto es una especie de guerra. Pero bueno, sí que hubo una movilización y sí que, bueno, hasta en los medios de comunicación se hizo referencia a todo esto, pero ha habido gresca con estos temas. En cuanto a identificación de divulgadores, aquí nos hizo mucha gracia, lo hemos puesto que nos hace gracia porque nos pusieron a nosotros, ¿no? Vacunando en el tema institucional. Como el libro lo publicó la Universidad de Salamanca, se deben pensar que somos de la Universidad de Salamanca. Y nos han puesto al lado de la Agencia Española del Medicamento, del Ministerio de Sanidad, del Consejo, bueno, del Plan Antibiótico. Y luego es Misión Posible. A nosotros nos gusta mucho porque detrás de esto está el catedrático que ha mencionado antes Raquel, Víctor Jiménez Cid, que es el catedrático de micro de la Facultad de Farmacia de la Complutense de Madrid, ¿vale? Estamos ahí, pico y pala, ¿de acuerdo? En definitiva, lo que pedimos es que se divulgue el problema, que se hable, que se conciencie, que la población actúe, que las bacterias van a estar ahí cuando nosotros ya no estemos en este mundo, que vivimos en su mundo, no ellas en el nuestro, y que van a seguir haciéndose resistentes, y lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad, ganar tiempo para que salgan nuevos antibióticos y nuevas vacunas. Y yo creo que ya está, ¿no? En redes, vacunando, os recomendamos seguir al plan del gobierno, que está muy bien, y la web también está muy bien, y eso que la del Ministerio de Sanidad, una vez entré y tardé una semana en salir, me perdí, pero la del plan está muy bien. Y es Misión Posible, que es la página web que tiene la Complutense para hablar de estos temas y divulgar. Y nada, oye, no sé qué te ha parecido, Jesús. Muy perfecto, yo creo que... En tiempo, ¿no? Muchas gracias.